Pues vamos a seguir sacando provecho a la fruta de temporada, claro que sí. Para hoy os tengo una receta riquísima. Un solomillo de cerdo en reducción de salsa de granada. Qué bien suena, ¿eh? ¿Quién se anima? Para esta receta vamos a necesitar un solomillo cortado en medallones y salpimentado, una cebolla grande, 2 granadas, un vaso de caldo de carne, un vaso de vino blanco, una cucharada de miel, una cucharada de vinagre balsámico de Módena, una cucharada de azúcar y un chorrito de aceite de oliva. En una sartén ponemos la cebolla a pochar a fuego medio para que no se queme. La cebolla debe quedar blandita. Mientras desgranamos las granadas, poniendo en un bol la que vamos a necesitar para cocinar y en otro más pequeñito unas poquitas para decorar. Bueno, pues ya veis que tenemos la cebolla en su punto, doradita, blandita, y es el momento de añadir la granada. Vamos a rehogar un poquito para que se mezcle bien todos los sabores y a continuación vamos a empezar a añadir el resto de ingredientes. El vaso de vino blanco, el caldo, vinagre de Módena, la cucharada de miel, el azúcar y dejamos reducir todo esto durante aproximadamente 10 minutos hasta que se quede más o menos la mitad. Bueno, pues ya ha reducido hasta conseguir el punto que más nos guste y ahora lo que vamos a hacer, vamos a triturar con la batidora. Una vez triturado pasamos por el chino para que no queden restos de pepita y ponemos en una sartén con el resto de la granada que nos va a servir para acompañar. Dejamos la salsa a fuego muy lento para que se mantenga calentito mientras preparamos los medallones de solomillo. Ponemos a fuego fuerte y damos vuelta y vuelta lo justo para que marque por fuera y queden muy jugosos por dentro. Ya solo queda presentar. Ponemos en una bandeja los medallones muy calientes y salseamos también con la salsa que teníamos reservada. Y este es el fantástico resultado de este solomillo de cerdo con reducción de salsa de granada.